En las calles polvorientas de Guadalajara, México, Javier Morales caminaba con la cabeza baja, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. A sus 38 años, Javier era conocido en su barrio como el ingeniero ateo. Había crecido en una familia católica devota, con una madre que rezaba el rosario todas las noches y un padre que nunca faltaba a la misa dominical. Pero para Javier, todo eso eran cuentos de viejas. Si Dios existe, ¿por qué el mundo está tan roto?, solía decir, con una mezcla de desafío y amargura. Su rechazo a la fe comenzó en la adolescencia, cuando su hermana menor, Clara, murió de leucemia a los 12 años. Javier tenía 15 entonces, y las interminables noches en el hospital, viendo a su hermana consumirse, lo marcaron para siempre. Su madre, doña Carmen, colgaba medallas de la Virgen de Guadalupe en la cama de Clara y rezaba sin cesar, pero nada cambió. Cuando Clara falleció, Javier sintió que algo dentro de él también murió. ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitábamos?, le gritó a su madre en medio de un llanto desgarrador. Desde ese día, juró no volver a pisar una iglesia. Con los años, Javier se convirtió en un ingeniero exitoso, especializado en puentes y carreteras. Su vida estaba llena de números, planos y lógica. No había espacio para lo que él llamaba supersticiones. Se casó con Sofía, una maestra de primaria que respetaba su ateísmo, aunque a veces lo miraba con tristeza cuando él se burlaba de los vecinos que iban a la procesión del Día de la Virgen. Tenían una hija, Lucía, de 8 años, que era la única luz en el corazón endurecido de Javier. Pero incluso ese amor no podía llenar el vacío que llevaba dentro. Una tarde de octubre, mientras conducía por la carretera rumbo a un proyecto en Zapopan, un camión de carga perdió el control y chocó contra su auto. El impacto fue brutal. Javier apenas recuerda el sonido del metal retorciéndose y el dolor agudo que recorrió su cuerpo antes de perder el conocimiento. Cuando despertó, estaba en una cama de hospital, conectado a máquinas que pitaban sin cesar. Los médicos le dieron un diagnóstico devastador: múltiples fracturas, daños en la columna y una probabilidad del 20% de volver a caminar. Sofía estaba a su lado, sosteniendo su mano, con lágrimas en los ojos. Lucía, demasiado pequeña para entender, dibujaba en una libreta junto a la ventana. Javier sintió que el mundo se derrumbaba. No solo por el dolor físico, sino por la rabia que lo consumía. ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto?, murmuraba, mirando al techo. Su madre llegó al hospital con un rosario en la mano y una estampita de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. «Hijo, reza conmigo», le suplicó. Javier apartó la mirada. «Déjame en paz, mamá. Tus santos no me van a salvar». Doña Carmen salió de la habitación llorando, pero no dejó de rezar en la capilla del hospital. Esa noche, solo en su habitación, Javier no podía dormir. El dolor era insoportable, y los analgésicos apenas lo aliviaban. Miraba la oscuridad, sintiendo que su vida se desmoronaba. ¿Es esto todo? Así termina mi historia, pensó. Por primera vez en años, una chispa de duda cruzó su mente. No era fe, sino una pregunta: ¿y si me equivocaba? ¿Y si hay algo más? Pero rápidamente desechó la idea. No seas débil, Javier, se dijo. Sin embargo, algo en su interior se removió, como si una puerta cerrada durante años comenzara a abrirse. Entonces, en medio de la noche, escuchó un sonido extraño. No era el pitido de las máquinas ni los pasos de las enfermeras en el pasillo. Era un susurro, suave pero claro, como si alguien estuviera en la habitación. Javier giró la cabeza, pero no vio nada. Solo la penumbra y el reflejo de la luz de la luna en la ventana. ¿Quién está ahí?, preguntó, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Pero en ese momento, una calma inexplicable lo envolvió, como si alguien invisible estuviera a su lado, observándolo. Los días en el hospital se convirtieron en una eternidad para Javier Morales. El dolor físico era constante, pero lo que más lo atormentaba era la incertidumbre. Los médicos eran claros: la cirugía en su columna era arriesgada, y aunque tuviera éxito, la rehabilitación sería larga y agotadora. Sofía pasaba horas a su lado, intentando mantenerlo animado, pero Javier apenas respondía. Su hija Lucía, con su inocencia, le llevaba dibujos de flores y soles, pero incluso esos pequeños gestos no lograban sacarlo de su oscuridad.
Por las noches, cuando el hospital quedaba en silencio, Javier se enfrentaba a sus pensamientos. Aquel susurro que había escuchado la primera noche no volvió, y él comenzó a convencerse de que había sido un delirio causado por los medicamentos. Sin embargo, algo en su interior se negaba a olvidarlo. Era como si esa calma extraña que sintió hubiera dejado una huella, una pregunta que no podía ignorar. ¿Y si no estoy solo? Pero cada vez que esa idea surgía, su orgullo la aplastaba. No sea ridículo, se repetía. No hay nada más allá de esto. Solo dolor y hospitales. Doña Carmen, su madre, no se rendía. Cada mañana llegaba con su rosario y una vela que encendía en la capilla del hospital. A veces, dejaba en la mesita de Javier una estampita de la Virgen de Zapopan, patrona de Guadalajara, o un pequeño crucifijo. Javier los apartaba con fastidio, pero no los tiraba. Algo lo detenía, aunque no sabía qué. Una tarde, mientras Sofía y Lucía estaban en la cafetería, doña Carmen se sentó junto a él y con voz suave, le dijo: «Hijo, sé que no crees, pero Dios no te ha abandonado. Él siempre está, incluso cuando tú no lo ves». Javier quiso responder con sarcasmo, pero las palabras no salieron. En cambio, sintió una punzada en el pecho, como si esas palabras tocaran una herida antigua. El barrio donde vivía Javier también comenzó a movilizarse. Los vecinos, muchos de ellos devotos, organizaron una novena en la parroquia de San José para pedir por su recuperación. Sofía asistía a veces, llevando a Lucía, quien preguntaba con sus ojos grandes: «¿Por qué papá no quiere rezar con nosotros?». Sofía solo la abrazaba, sin saber cómo explicarle. En el hospital, las enfermeras, acostumbradas a ver sufrimiento, notaban algo especial en la habitación de Javier. Una de ellas, una mujer mayor llamada Rosa, le dijo un día mientras cambiaba sus vendajes: «Señor Morales, he visto a muchos pasar por aquí. Los que se aferran a la esperanza, sea como sea, siempre encuentran una salida». Javier la miró con desdén, pero sus palabras se quedaron rondando en su mente. Una noche, mientras intentaba dormir, Javier tuvo un sueño. Estaba en una plaza de Guadalajara, llena de gente que celebraba la romería de la Virgen de Zapopan. Él estaba solo, observando desde lejos, cuando una figura borrosa se acercó. No podía ver su rostro, pero sintió esa misma calma que había experimentado aquella primera noche. La figura no habló, solo extendió una mano, como invitándolo a seguirla. Javier despertó sobresaltado, con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en años, no descartó el sueño como una tontería. «¿Qué me está pasando?», murmuró. Al día siguiente, llegó el momento de la cirugía. Los médicos explicaron que era su mejor oportunidad, pero también había riesgos de parálisis permanente. Sofía estaba pálida, sosteniendo la mano de Javier, mientras doña Carmen rezaba en voz baja. Lucía, ajena a la gravedad, le dio un dibujo, una cruz con un sol brillante encima. «Para que estés bien, papi», dijo. Javier, por primera vez, no apartó la mirada. Tomó el dibujo y lo guardó bajo la almohada. Cuando lo llevaron al quirófano, sintió un nudo en el estómago, pero también algo nuevo, una chispa de esperanza, aunque no quería admitirlo. En el quirófano, mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto, Javier cerró los ojos. Por un instante, pensó en Clara, su hermana, y en las palabras de su madre: «Dios no te ha abandonado». No rezó, no sabía cómo, pero por primera vez en mucho tiempo, deseó que hubiera algo, alguien, escuchándolo. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue una luz brillante, no la del quirófano, sino algo más cálido, más vivo. La cirugía de Javier Morales duró 7 horas. En la sala de espera, Sofía y doña Carmen se aferraban la una a la otra, rezando en silencio mientras el reloj avanzaba con una lentitud cruel. Lucía dormía en una silla, abrazando su libreta de dibujos. Afuera, el cielo de Guadalajara se cubrió de nubes grises, como si reflejara la tensión del momento. Cuando el cirujano salió, su rostro cansado pero aliviado trajo un rayo de esperanza. «La operación fue un éxito», dijo. «Logramos estabilizar la columna, pero aún no sabemos si podrá caminar. Necesita tiempo». Sofía lloró de alivio, y doña Carmen, con el rosario en la mano, dio gracias a la Virgen de Zapopan. Javier despertó horas después, aturdido por la anestesia.
La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el brillo tenue de las máquinas. Sentía el cuerpo pesado, como si estuviera atrapado en un caparazón de plomo. Intentó mover las piernas, pero no respondían. El pánico lo invadió, pero estaba demasiado débil para gritar. Cerró los ojos, tratando de calmarse, cuando escuchó un sonido, pasos suaves, como si alguien caminara hacia su cama. Pensó que era una enfermera, pero al abrir los ojos, vio algo que lo dejó sin aliento. Un hombre estaba de pie junto a su cama. Era alto, con una presencia serena que llenaba la habitación. Vestía una túnica sencilla, de un blanco que parecía brillar suavemente, y su rostro era amable, pero imposible de describir con claridad, como si cambiara ligeramente cada vez que Javier intentaba enfocarlo. No era una enfermera, ni un médico, ni nadie que Javier reconociera. ¿Quién eres?, preguntó con voz débil, sintiendo un escalofrío. El hombre sonrió, y su voz, cálida y profunda, resonó en el corazón de Javier. Alguien que ha estado contigo siempre, aunque no lo vieras. Javier quiso responder, pero las palabras se le atoraron. Había algo en los ojos del desconocido que lo hacía sentir desnudo, como si pudiera ver cada rincón de su alma, su rabia, su dolor, su rechazo a Dios. Pero no había juicio en esa mirada, solo compasión. Has cargado un gran peso, Javier, dijo el hombre. El dolor de Clara, la culpa, el miedo. Pero no estás solo. Nunca lo estuviste. Al mencionar a Clara, Javier sintió que su corazón se detenía. Nadie, ni siquiera Sofía, hablaba de su hermana con tanta familiaridad. ¿Cómo sabes de ella?, susurró. El hombre no respondió directamente. En cambio, extendió una mano y tocó suavemente el hombro de Javier. En ese instante, una oleada de calor recorrió su cuerpo, no como un dolor, sino como una luz que disolvía la oscuridad dentro de él. Imágenes de su vida pasaron por su mente, las risas con Clara cuando eran niños, las noches en que su madre rezaba por él, los abrazos de Lucía. Pero también vio algo más, una presencia invisible que siempre había estado allí, en los momentos más oscuros, sosteniéndolo. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por primera vez en años, no sintió vergüenza de llorar. No tienes que entenderlo todo ahora, dijo el hombre. Solo confía. El camino sigue, y tú tienes un propósito. Antes de que Javier pudiera preguntar más, el hombre se desvaneció, como si la luz que lo rodeaba se fundiera con la habitación. El silencio volvió, pero ya no era opresivo. Javier miró a su alrededor, esperando encontrar alguna prueba de lo que acababa de pasar, pero no había nada. Solo el dibujo de Lucía, con la cruz y el sol, que parecía brillar bajo la luz de la luna. Cuando la enfermera Rosa entró a revisar sus signos vitales, notó algo diferente en Javier. Se ve más tranquilo, señor Morales, dijo con una sonrisa. Javier no respondió, pero por primera vez, le devolvió la sonrisa. No podía explicarlo, pero algo había cambiado. El peso que había llevado durante años parecía más ligero. No sabía si era un sueño, un delirio o algo real, pero una cosa era segura. Ese encuentro lo había tocado de una manera que no podía ignorar. Esa noche, Javier no durmió. Miró el crucifijo que su madre había dejado en la mesita, y con manos temblorosas, lo tomó. No rezó, no sabía cómo, pero lo sostuvo contra su pecho, como si fuera un ancla en medio de una tormenta. Por primera vez, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, había algo más grande que él, algo que lo estaba llamando. Los días siguientes al misterioso encuentro en el hospital marcaron un cambio sutil pero profundo en Javier Morales. Aunque su cuerpo seguía débil y las piernas no respondían, algo en su interior comenzaba a sanar. La rabia que había sido su compañera durante años se desvanecía, reemplazada por una curiosidad tímida, casi infantil, hacia aquello que había sentido aquella noche. No lo hablaba con nadie, ni siquiera con Sofía, pero el crucifijo de su madre permanecía en la mesita junto a su cama, y a veces lo miraba como si buscara respuestas en sus formas simples. Sofía notó la diferencia. Javier ya no apartaba la mirada cuando ella mencionaba la fe o cuando Lucía hablaba de las historias que le contaban en la catequesis. Una mañana, mientras le ayudaba a comer, Sofía se atrevió a preguntar, ¿qué te pasa, amor? Estás diferente. Javier dudó. Quería contarle sobre el hombre en la habitación, sobre la luz y las palabras que aún resonaban en su mente,
pero temía que sonara loco. Solo estoy pensando mucho, respondió finalmente, con una sonrisa débil. Sofía no insistió, pero su mirada decía que sabía que algo más estaba ocurriendo. Doña Carmen, por su parte, seguía rezando sin descanso. Cada día llegaba al hospital con una alegría que parecía inagotable, convencida de que la Virgen de Zapopan estaba obrando en su hijo. Una tarde, trajo un libro pequeño, una colección de testimonios de milagros en Guadalajara. Léelo cuando puedas, hijo, dijo, dejándolo en la mesita. Javier no lo tocó al principio, pero esa noche, incapaz de dormir, lo abrió. Las historias hablaban de personas comunes que habían encontrado esperanza en momentos imposibles. Un niño que sanó de una enfermedad incurable, una familia que escapó de un incendio tras rezar. Javier no sabía si creerlas, pero algo en esas palabras lo conmovía. Por primera vez, se preguntó si su experiencia podía ser parte de algo más grande. La rehabilitación comenzó una semana después de la cirugía. Los médicos estaban sorprendidos, aunque Javier no podía caminar. Los reflejos en sus piernas eran más fuertes de lo esperado. Es un buen signo, dijo el fisioterapeuta, un hombre joven llamado Miguel. Pero va a requerir mucho trabajo. Javier, que antes habría respondido con sarcasmo, asintió con determinación. Cada ejercicio era una tortura, pero en su mente resonaban las palabras del desconocido: el camino sigue, y tú tienes un propósito. No sabía cuál era ese propósito, pero quería descubrirlo. Un día, mientras Miguel lo ayudaba con las barras paralelas, Javier se atrevió a hablar. «Oye, ¿tú crees en milagros?», preguntó, jadeando por el esfuerzo. Miguel sonrió. «Trabajo en un hospital, amigo. He visto cosas que no puedo explicar. Pero creo que los milagros no siempre son grandes luces o curaciones instantáneas. A veces, son un cambio en el corazón». Javier no respondió, pero esas palabras se grabaron en su mente. Pensó en Clara, en su madre, en Lucía. Tal vez el milagro no era solo sobrevivir al accidente, sino aprender a vivir de nuevo. La comunidad del barrio seguía apoyando. Los vecinos llevaban comida a Sofía, organizaban rosarios en la parroquia y hasta decoraron la entrada del hospital con flores para la fiesta de la Virgen de Zapopan. Lucía, emocionada, le contó a Javier cómo había llevado una vela a la basílica. «Le pedí a la Virgencita que te cures, papi», dijo, con sus ojos brillando. Javier, que antes habría cambiado de tema, la abrazó con fuerza. «Gracias, mi amor», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. Por primera vez, no rechazó la idea de que alguien, en algún lugar, pudiera estar escuchando esas oraciones. Una noche, solo en su habitación, Javier tomó el crucifijo y lo sostuvo entre sus manos. No sabía cómo rezar, pero cerró los ojos y habló en voz baja, como si conversara con un amigo. «No sé si estás ahí, o si eras tú esa noche. Pero si lo eres, gracias. Y ayúdame a entender». No hubo luces ni voces, pero sintió una paz profunda, como si alguien lo escuchara. Cuando la enfermera Rosa entró, lo encontró dormido, con el crucifijo aún en la mano. «Este hombre está cambiando», pensó, sonriendo. Javier comenzó a hablar más con su madre. Le preguntó sobre su fe, sobre cómo había soportado la pérdida de Clara. Doña Carmen, con lágrimas, le contó cómo la Virgen y su rosario la habían sostenido. «No siempre entendemos los planes de Dios, hijo. Pero Él nunca nos deja solos». Por primera vez, Javier no discutió. Escuchó, y algo dentro de él comenzó a sanar. El dolor de la pérdida, la culpa de haber rechazado a su familia. Estaba lejos de ser un hombre de fe, pero ya no era el ateo que negaba todo. Había dado el primer paso. 6 meses después de su accidente, Javier Morales dejó el hospital en una silla de ruedas, pero con una chispa en los ojos que nadie había visto en años. La rehabilitación seguía siendo un desafío, pero los médicos estaban asombrados. Javier había recuperado algo de movimiento en las piernas, algo que consideraban casi imposible tras el accidente. Cada pequeño avance, como mover un dedo del pie o sostenerse en las barras paralelas, lo llenaba de gratitud. No lo decía en voz alta, pero en su corazón sabía que no estaba solo en ese camino. De vuelta en su casa en Guadalajara, Javier comenzó a reconstruir su vida, pero no como antes.
El hombre que solía burlarse de la fe ahora escuchaba con atención cuando Sofía hablaba de la misa o cuando Lucía compartía lo que aprendía en la catequesis. Una tarde, mientras miraba a su hija jugar en el patio, tomó una decisión. Con la ayuda de Sofía, fue a la Basílica de Zapopan, el lugar donde su madre y su comunidad habían rezado por él. No fue fácil, las miradas de los vecinos, que sabían de su ateísmo, lo hacían sentir vulnerable. Pero al entrar y ver la imagen de la Virgen, sintió esa misma paz que lo había envuelto en el hospital. Arrodillado torpemente, con la silla de ruedas a un lado, Javier rezó por primera vez. No fueron palabras perfectas, sino un murmullo sincero: gracias por no rendirte conmigo. Ayúdame a ser mejor, por mi familia, por mí. Cuando salió, doña Carmen lo esperaba con lágrimas en los ojos. No dijo nada, solo lo abrazó. Ese día, Javier entendió que la fe no era solo creer en milagros, sino confiar en que había un propósito, incluso en el dolor. Su transformación no pasó desapercibida. Los vecinos, que antes lo veían como el ingeniero ateo, ahora lo saludaban con respeto. Algunos incluso se acercaban a pedirle consejos, no sobre puentes o carreteras, sino sobre cómo encontrar esperanza en tiempos difíciles. Javier, con humildad, compartía su historia, sin adornarla, pero con una convicción que llegaba al corazón. Hablaba del desconocido en el hospital, de la luz que sintió, y de cómo aprendió que los milagros a veces son pequeños pasos hacia la verdad. Un año después, Javier caminó por primera vez, con la ayuda de un bastón, durante la romería de la Virgen de Zapopan. Lucía iba de su mano, orgullosa, mientras Sofía y doña Carmen los seguían, cantando con la multitud. No fue una curación instantánea, como en las historias que había leído, pero para Javier era un milagro. Cada paso era una prueba de que había sido tocado por algo más grande, algo que lo había sacado de la oscuridad. Javier nunca volvió a ser el ingeniero obsesionado con la lógica. Aunque retomó su trabajo, ahora dedicaba tiempo a hablar con jóvenes en la parroquia, compartiendo cómo la fe lo había cambiado. No predicaba, no era su estilo, pero su historia inspiraba. No necesitas ver un ángel para creer, decía. A veces, el milagro es simplemente abrir el corazón. Esas palabras resonaban especialmente en aquellos que, como él, habían dudado alguna vez. El recuerdo de Clara, su hermana, dejó de ser una herida abierta. Javier entendió que su pérdida no era un castigo, sino parte de un misterio más grande que aún no comprendía del todo. En su honor, comenzó a llevar flores a la capilla del hospital donde había pasado tantas noches, agradeciendo por las lecciones que ella, sin saberlo, le había dejado. El mensaje de su vida se convirtió en un faro para otros. En un mundo lleno de dudas y prisas, Javier recordaba a todos que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la valentía de buscar respuestas, incluso cuando el camino es incierto. Su encuentro con el desconocido en el hospital seguía siendo un misterio, pero ya no necesitaba explicarlo. Le bastaba saber que, en su hora más oscura, no estuvo solo. Hoy, cuando Javier camina por las calles de Guadalajara, con su bastón y su sonrisa tranquila, la gente lo ve como un testimonio vivo de que los milagros existen, no solo en las grandes señales, sino en los corazones que se atreven a cambiar. Y cada noche, antes de dormir, toma el crucifijo que su madre le dio y reza, no por costumbre, sino porque sabe que alguien, en algún lugar, siempre está escuchando.